Proclamación del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 20, del 2 al 9. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El primer día después del sábado, María Magdalena vino corriendo a la casa donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo habrán puesto». Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro e inclinándose miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Acabamos de celebrar la Navidad y luego hemos visto cómo posteriormente la palabra nos decía cómo Jesús a sus 12 años fue presentado en el templo de Jerusalén, perdido y hallado ahí. Y cómo crecía él en sabiduría. Ahora, en este tiempo todavía de Navidad, la palabra de hoy nos señala un hecho muy interesante. María Magdalena, que es aquella que había secado los pies de Jesús con sus cabellos, había ido corriendo donde estaba Simón y Juan. Juan es el discípulo que Jesús amaba. Y él les contó que se habían llevado del sepulcro al Señor según sus ideas. Y salió Pedro y Juan corriendo. Pero había más prisa, más rapidez de Juan por encontrarse con el Señor. Iba corriendo más a prisa. Ardía más quizás su corazón. O quizás era más joven que Pedro. Y era más veloz. Y llegó y respetó la primacía de Pedro. No entró. Esperó que llegara Pedro. Y entró Pedro primero y después Juan. Y vieron cómo estaban tanto el lienzo, el sudario, cómo estaban. Y ellos sabían que de la manera que estaban puestos, no era otra cosa que Jesús había resucitado. Entonces Juan, dice la palabra de hoy, vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras. ¿Cuántas personas hoy aún no hemos entendido plenamente las Escrituras? Y necesitamos la gracia para ver, para creer en la resurrección del Señor Jesús. Posteriormente, Juan escribía en la primera carta, anunciando a Jesús. Decía él: les anunciamos lo que ya existía desde el principio. Lo hemos oído y hemos visto con nuestros propios ojos,
lo que hemos contemplado y hemos tocado con nuestras propias manos. Nos referimos a aquel, decía Juan, que es la palabra de la vida. Y esta vida se ha hecho visible y nosotros la hemos visto y somos testigos de ella, decía Juan. Les anunciamos esta vida que es eterna y que se ha manifestado a nosotros. Les anunciamos, pues, decía Juan, lo que hemos visto y oído, para que ustedes, unidos a nosotros y juntos estemos unidos al Padre y a su Hijo, Jesucristo, les escribimos esto para que se alegren y su alegría sea completa. El creer en Jesús nos da la alegría completa. Supliquémosle al Señor en este tiempo navideño que nos dé la gracia de creer, de entender la palabra. Jesús lo dijo de otra manera. Dichosos ustedes porque han creído, pero más dichosos aquellos que sin ver han creído. Crean. Y eso somos nosotros. Aunque hemos visto obras maravillosas, pero no estuvimos en vivo, en persona con Jesús, físicamente, como Juan, el discípulo amado, que da un testimonio perfecto de Jesús, hermoso de Jesús. A nosotros nos consta de vista y oído, dice Juan. Y se lo decimos para que su alegría sea completa y también ustedes crean. Porque a veces nuestra mente es tan pequeñita y dudamos, ¿cómo puede ser posible esto? ¿Cómo puede ser posible esto o otra cosa? ¿Acaso habrá algo imposible para Dios? Para Dios todo es posible. Para nosotros, incrédulos, es que no es posible. Por ello, agradezcamos pues al Señor su palabra, lo que Juan quiere transmitirnos a cada uno, su fe, su testimonio de haber visto y oído y creído en el Señor Jesús. Que también nosotros imitemos a Juan y le supliquemos al Señor su gracia para ver y para creer las maravillas que hace en nuestras vidas. Que el Señor Jesús, que nos ama tanto, nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.